Mi nombre completo es Manuel de Jesús Pirabal. Yo nací en San Cayetano, Cundinamarca. Yo vengo de familia campesina. Nosotros tenemos fincas entre los municipios de Pacho y San Cayetano. Ahí, pues, digamos, inicié mis estudios. Yo estudié hasta octavo bachillerato, pero por cosas de la vida, pues, me retiré. Parecen las FARC, por esa zona. O sea, en mi época, pues, no quisiera pagar servicio militar porque no me gustaban las armas. O sea, me gustaba más el trabajo y vivir con la familia que las armas. ¿Y qué hacían, qué cultivaban? Nosotros era ganadería. Nosotros empezamos con una finca de Incora en ese entonces, hoy Incoder, anteriormente Incora. Hicieron unas parcelas y nos entregaron unas tierras. Con esas iniciamos unas fincas muy bonitas. Había muy buenas garantías de trabajo. Eso fue lo que más me motivó a seguir en el campo y no ir a pagar servicio militar, porque yo fui apto para pagar el servicio militar. Entonces, cuando la guerrilla apareció, empezaron a conquistarnos nosotros. Lo primero que ellos nos dijeron era que nosotros, ¿con quién trabajamos? Entonces nosotros dijimos que trabajamos con Incora. Dijeron que eso era parte del gobierno y que todo lo que era el gobierno era enemigo de ellos, pero que ellos nos miraban como gente campesina, que por lo tanto no teníamos problemas con ellos, pero que sí teníamos que apoyarlos a ellos para tomarse en el poder, que una vez tomados en el poder, ellos entraran a defender al campesino. O sea, esa era su política, digámoslo así. ¿Pero tú militaste con la FARC? No, nosotros no quisimos caminar, entonces de ahí viene el problema. Pasó así el tiempo, entonces ya después de eso ya asesinaron a varios ganaderos de la región, dentro de los cuales asesinaron al señor Misael Sierra, que era mi padrino de bautismo. Asesinaron al señor Moisés Devia, que era un vecino enseguida de nosotros. Entonces ya fue cuando iban a asesinar al señor vecino mío, que era el señor Daniel Castiblanco, que era porque tenía el hijo en el ejército y el otro en el seminario. Yo le dije, pues es que, o sea, no hay justificación. El señor le tocó abandonar la finca en ese entonces. Entonces ya después en esos días aparecieron las autodefensas, que aparecen por la zona de Yacopí. ¿Los macetos? Sí, para ese entonces les decían el MAS. ¿Y quiénes comandaban esos macetos? En ese entonces estaba un señor que le decían Víctor Linares y estaba un señor que le decían Aníbal o 19, que eran de Yacopí, pero a la vez ellos venían con una gente de Puerto Boyacá, o sea, el Magdalena Medio. Entonces ellos subieron allá a ese sector. No, en ese entonces aparecieron ahí, pero ellos venían de Yacopí. O sea, ellos subieron Yacopí, Caparrapí, Villa Gómez y subieron a la cabecera de Villa Gómez entre Pacho y San Cayetano. Entonces, como la guerrilla mantenía mucho en ese sector, entonces llegaron primero por el lado de Villa Gómez, digámoslo así. Estuvieron entonces a fincas porque había muerto don Moisés Nibia, había muerto, y don Moisés Sierra. Entonces ellos empezaron a dar vuelta a preguntar sobre esos muertos y las personas que tuvieran vínculos con la guerrilla. Ya de ahí después la FARC mató a un muchacho que se llamaba Octavio Ruiz, también medio familiar mío, también que él era profesor, por el lado de Paime, y también lo sacaron, lo mataron, como a los 8 días lo encontramos muerto. Entonces ya fueron varios digamos así, los problemas que se vinieron viviendo. Las autodefensas ingresaron en ese entonces ahí y ya algunas personas se fueron vinculando a las autodefensas de por ahí de esa zona. Mire, yo vivía, o sea, digamos así, limítrofe. Las fincas que nosotros tenemos con mi mamá, porque aún las conservamos, ¿cierto? Quedan muy cerquita de las fincas del mexicano, ¿cierto? O sea, de un momento a otro aparecen, compran sus fincas, empiezan a organizarlas. Pues luego eso ya ingresé con la autodefensa a trabajar y nosotros en los recorridos o patrullajes que hacíamos teníamos que pasar por algunas de las fincas, ¿cierto? Como era Santa Rosa, La Sonora, Cuernavaca, La Freddy. Entonces por eso conocí esa zona bien. Pero él patrocinaba de alguna forma esas autodefensas. Mire, yo decirlo sería muy, pues, o sea, me queda muy difícil porque nosotros dependíamos de unos comandantes. Para ese entonces estaba Víctor Linares, estaba Aníbal, estaba Rodolfo, ¿cierto? Que eran los jefes de nosotros, estaba el comandante Arturo. Ellos recibían las plata de ellos, nos pagaban a nosotros, ¿cierto? Había una oficina en Pacho, que había una emisora, ahí llegábamos a la oficina o a veces nos pagaban en las patrullas. Mire, las autodefensas en esa parte, cuando ellos, o sea, cuando entraron ahí, te entraron buscando la guerrilla, ¿cierto? Cuando yo ingresé en las autodefensas, que yo ingresé en enero del 89, ingresé en las autodefensas, por esa zona de Cundinamarca, nuestra política era la FARC, ¿cierto? Por eso le digo que patrullé Yacopí, Caparrapí, todos esos municipios, porque en ese entonces el Frente 22 era fuerte en esa zona. Entonces la ofensiva nuestra era la guerrilla, o sea, decir que había gente mexicano o personas, se decía que andaba con escolta, ¿cierto? En una oportunidad nosotros llegamos a una finca que se llama Mazatlán, ¿cierto? Y había bastante gente, había bastantes camionetas y había unos muchachos ahí con escopetas, con metra y eso. No tuvimos ingreso a la finca, sino llegamos hasta el pie de la finca ahí.